Bienvenidos entonces a este nuevo audio de geopolítica. Vamos a hablar de la geopolítica de América Latina y vamos a hablar del caso Odebrecht. ¿Por qué el caso Odebrecht puede cambiar o ya está cambiando el mapa geopolítico de América Latina? Odebrecht, una de las constructoras más poderosas de la región latinoamericana, para algunos la más poderosa, opera en mínimo 27 países, incluido Estados Unidos. Ese incluido Estados Unidos va a ser muy importante, lo vamos a ver después. El caso Odebrecht es una investigación que abre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hay un informe que se publica el 21 de diciembre de 2016, justamente sobre esta constructora brasileña Odebrecht. Y en ese informe se detalla la realización de coimas de dinero, de sobornos a funcionarios públicos del gobierno por ahora de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. El informe detalla una serie de coimas y sobornos entre el año 2001 y 2016 para obtener beneficios en contrataciones públicas. Este tipo de contrataciones públicas son contrataciones públicas que hace el Estado y que mueven millones y millones de dólares. Entonces, el caso de Odebrecht pone de manifiesto lo que numerosas veces uno ha constatado dentro de todo lo que son las licitaciones de obras públicas, y es el tema de el soborno o las coimas a funcionarios públicos para que puedan, favorecer la contratación de una u otra empresa. De alguna manera, dentro de la lógica que se mueve la empresa invierte en lo que es una coima y un soborno, y al obtener o al asegurarse obtener la contratación, por supuesto que los beneficios exceden muchísimo la inversión. Entonces, el tema de la coima y de los sobornos, uno saca del lado de la ética, y la empresa hace una inversión para poder justamente obtener ese soborno. Por supuesto que en ese acto de corrupción siempre decimos lo mismo: el que paga el plato roto es los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hay controles, porque por ahí una empresa ofrecía mejor calidad de servicio en lo que podría ser una ruta, mejor monitoreo o un precio más bajo, y en este caso se ve favorecida una empresa que pagó soborno. Entonces se asegura o bien que tal vez no haya mayores controles por parte del Estado, o bien pasar una factura más alta. Lo que sí, en todos los casos termina, por estos actos de corrupción, terminan pagando el plato roto los ciudadanos. Un ejemplo de cómo se mueve Odebrecht en inversión y beneficio es, por ejemplo, en Perú. En Perú, entre el 2005 y el 2014, se dice que Odebrecht en el informe aparece relacionado con aproximadamente 29 millones de dólares en pago de soborno. Y esos 29 millones de dólares le generaron una ganancia, se calcula, de 143 millones de dólares. Ponés 29, te llevas 143, es un beneficio bastante interesante. Y el caso del Perú, por el caso Odebrecht, es muy interesante porque ya antes del caso Odebrecht se encontraba preso el expresidente Fujimori. Por el caso Odebrecht se hace un pedido de captura internacional al expresidente Toledo, que actualmente se encuentra prófugo, y también vamos a ver por qué cae Ollanta Humala, hoy en día preso con su mujer Nadine Heredia, en una cárcel de Perú, acusado de haber recibido 3 millones de dólares por la campaña. Pero volvamos a esto de invertir en sobornos y los beneficios que puede obtener una empresa. A nivel global del caso Odebrecht, según la comisión que investiga justamente este caso, se calcula que en el periodo, como dijimos, del 2001 al 2016, Odebrecht invirtió entre comillas, aproximadamente, escuchen 788 millones de dólares para corromper
funcionarios públicos, y se calcula que los beneficios por estos sobornos ha sido de 3.000 millones de dólares. Solamente en Brasil se calcula que Odebrecht coimó por 400 millones de dólares, o sea, más del 50% de las coimas estuvieron localizadas en Brasil. Pero vamos entonces a la cronología de los hechos. Entre los años 80 y 90, esta empresa que ve, digamos, y que es consciente, esta empresa fundada a mediados del siglo XX, ni lenta ni perezosa, lo que decide crear es directamente una caja B, es decir, un departamento dentro de la empresa que se dedique a agilizar, a darle organicidad, a rentabilizar esta maquinaria infernal de sobornos existentes, y le pone el nombre de sector de relaciones estratégicas, así para disimular la maraña, para disimular y para organizar la maraña de coimas que tenía dispuesta Odebrecht en todo el continente americano. Y según el informe mismo, Odebrecht llega a comprar un banco para realizar estas transacciones. Este tipo de cosas, este tipo de maquinaria que pone en marcha, de crear un sector financiero, un sector exclusivo dedicado a este tipo de accionar de corrupción o de coima, es totalmente, pero totalmente comparable a las maquinarias empleadas por el narcotráfico para darle organicidad a todo lo que es un accionar ilegal. Y entonces la cronología de los hechos nos dice que una mujer, Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue justamente la primera secretaria ilegal que tuvo este departamento de sobornos de Odebrecht, entonces con base en Brasil desde 1987. A esta señorita, la despiden en 1992, y uno sabe que una mujer despedida, despechada, es muy peligrosa. Broma aparte, no se me enojen ni las mujeres ni los hombres. Se marcha a su casa con una cantidad de registros que había levantado durante todos estos años sobre los distintos sobornos que iba efectuando la empresa, lo guarda durante años, y un día decide entregarlos a la justicia brasileña y a la comisión del Congreso encargada de la investigación. A partir de entonces se abre en Brasil una caja de Pandora, se abre un tsunami de acusaciones, de gente que se ve inmiscuida, de funcionarios públicos que se ven inmiscuidos, porque durante años y años Odebrecht venía regando, como se dice en la jerga, regando las plantitas con coima, regando a distintos funcionarios, 1 millón acá, 500.000 dólares acá, y se empiezan a dar cuenta que toda la clase política, y esto es muy importante, todas las tendencias ideológicas confundidas en estos casos de corrupción se ven inmiscuidos en los casos de coimas de Odebrecht, y justamente a través de estas coimas que salen a la luz por el caso Odebrecht, son uno de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobras, la petrolera estatal brasileña, una operación que se denomina Lava Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por parte de empresas constructoras tanto a Petrobras como a políticos de turno, y fue el punto de partida para el golpe de Estado institucional que le hacen a la presidente 2015, a la presidenta Dilma Rousseff. Y en el 2015, el mismísimo presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, es inculpado, es condenado, y esto hacen la ley del arrepentido. ¿Vieron como en las películas cuando agarran a los matones de la mafia y le dicen, dale, larga un par de nombres que te vamos a suavizar la condena? Bueno, imagínense, el presidente de Odebrecht empieza entonces, para suavizar su condena,
empieza a largar nombres. Yo le di plata a tal, a tal, a tal. Todavía no se sabe exactamente la cantidad de nombres que largó el expresidente de la empresa, Marcelo Obredech, pero sí uno de los nombres que se sabe que largó fue justamente el del expresidente del Perú, Ollanta Humala, hoy en día justamente encarcelado en Perú. Y es importante entender que a partir de entonces, de todo lo que se empieza a investigar en el caso Obredech, y a partir también de lo que confiesa el expresidente de Obredech, Marcelo Obredech, se empieza a descubrir una maraña que impacta casi en todo el mapa americano. Digo americano y no latinoamericano porque Estados Unidos también se ve involucrado en estos casos de corrupción, y se empiezan a dar cuenta de que es difícil encontrar algún partido político de los países nombrados en América Latina, países de izquierda, de derecha, partidos políticos de izquierda, de derecha, que no estén inmiscuidos en el caso Obredech. Y el caso Obredech no es solamente un caso de corrupción, porque también de alguna manera atenta contra el sistema democrático regional de nuestro queridísimo y amado continente latinoamericano, porque no solamente la constructora coimió o financió, coimió algún funcionario público de turno para que le puedan favorecer en la adjudicación de una obra pública, sino que además directamente se financiaron partidos políticos, se financiaron candidatos. Odebrecht había una elección en tal país y entonces le ponía unas fichitas al candidato de la izquierda, unas fichitas al candidato de la derecha, quedaba bien con los dos, y cuando alguno de los dos llegaba al poder, decían, bueno, amigo, usted bien sabe, en esta vida nada es gratis, nosotros hemos cumplido, esperemos que ustedes cumplan con nosotros. Entonces, o bien le seguían adjudicando alguna contratación, o bien directamente no se investigaba a la constructora por los casos conocidísimos que eran Vox Populis en el ambiente político latinoamericano, pero entonces una grave lesión, herida al sistema democrático latinoamericano. Y esto lo estamos totalmente de acuerdo. El caso Obredech es un caso que sale a la luz de gran magnitud, pero uno sabe que la clase política latinoamericana y mundial, porque esto no hay que pensar de que nosotros, los tercermundistas latinoamericanos y los africanos, somos los únicos impactados por el tema de la corrupción. En Europa los casos de corrupción se siguen salpicando. En las elecciones que hubo en Francia en el 2017, dos de los cuatro candidatos con posibilidad de llegar a ser presidentes, los dos candidatos estaban implicados y siguen implicados en casos de corrupción importantísimos. Entonces no es una exclusividad de los latinoamericanos, es una exclusividad del ser humano, esto del poder, esto de querer siempre más, y esto de te pongo una platita y la imposibilidad de resistir. Siempre. Entonces es una cuestión, no tiene que ver con una cuestión de cómo están construidos nuestros sistemas políticos, sino más bien cómo está construido por ahora el ser humano. Muchas veces hablamos lo decimos siempre, de que la tecnología es la que ha evolucionado, pero el hombre hasta ahora no lo ha hecho. Igual estamos esperanzados porque vemos una pequeña chispa de luz de un cambio de conciencia que se está dando a nivel planetario, y tenemos mucha fe de que esto va a impactar sí o sí los partidos políticos. Pero bien, volvemos entonces al caso Obredech. Vamos a hablar un poquito de la participación de los Estados Unidos en la investigación, porque algún internauta entendido o algún internauta atento habrá dicho entonces, espere, rebobine un poquito lo que acabas de decir, Damián. ¿Cómo es esto de que Estados Unidos es el que investiga? ¿Cómo puede ser que toda esa información sea Estados Unidos el que la tenga? ¿Cómo puede ser que el informe más importante de este caso lo tenga Estados Unidos? Y ese tema
es una pieza fundamental para el mapa geopolítico latinoamericano. El caso Odebrecht incumbe a la justicia estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 de la ley práctica corruptas en el extranjero de 1977, se llama Foreign Corrupt Practice Act, y esta enmienda dispuso que se puedan investigar y sancionarse empresas y personas extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes actos de corrupción y pagos de coima en el territorio estadounidense. Y aquí pasan dos cosas. Una es que la empresa Odebrecht ha realizado obras de infraestructura en Estados Unidos, más exactamente en Florida, Luisiana y Texas al menos, y además bancos estadounidenses han estado implicados en distintas transferencias bancarias de la empresa, lo cual le permite a Estados Unidos poder inmiscuirse en el tema y, tomar cartas del asunto. Y ahora el tema tan polémico que se plantea son dos. Uno es que, amén de que Estados Unidos, en algo que principalmente inmiscuye a gobiernos latinoamericanos, porque principalmente los actos de corrupción se cometen en América Latina, pasa una cosa. Primero, que el informe del cual se está alimentando todas las justicias latinoamericanas viene de Estados Unidos, y uno diría, bueno, una vez más, qué lástima que de los propios poderes judiciales latinoamericanos no vengan estos informes o no sean ellos los motores que impulsan a aclarar este caso. Y como lo hemos repetido, el caso Odebrecht es la punta del iceberg, es un sistema corrupto político mundial el que está en juego. En este caso estamos hablando de América Latina, pero lo más importante, y esto es realmente muy importante, es que Estados Unidos se hace acreedor de una información suculenta, muy importante, que según el gobierno estadounidense decida ventilar, puede, hacer caer a tal o tal sector de un país. Ejemplo, la Argentina o ejemplo, Brasil. Según el gobierno estadounidense o el Departamento de Justicia estadounidense revele, por ejemplo, casos de corrupción dentro del kirchnerismo, es la imagen del kirchnerismo que se ve afectada. Si decide ventilar casos de corrupción dentro del macrismo, entonces es el gobierno actual argentino el que se ve involucrado. Lamentablemente, ¿sí?, los casos de corrupción se dan en los dos sectores, tanto en los llamados de izquierda como en los llamados sectores de derecho. Porque, repetimos, las estructuras partidarias están hechas por hombres y por mujeres, por seres humanos. No alguien por ser de izquierda quiere decir que tiene mejores valores o que es más honesto o que es más íntegro que alguien de derecha. Y viceversa, generalmente tendemos a juzgar a alguien por a qué ideología adhiere y no simplemente por verse una persona íntegra, honesta, buena, paciente, equilibrada y armoniosa. Pero entonces volvemos de nuevo, disculpen, me voy por las ramas, pero son ramas importantes para entender la geopolítica. La geopolítica la construyen los hombres, y los hombres, los seres humanos, hacen a los partidos. Y entonces el problema es que Estados Unidos tiene una información, y según Estados Unidos, decida por sus conveniencias, por ejemplo, no vamos a salpicar al actual gobierno de Perú, por decir una cosa, que supuestamente está implicado también, porque no nos conviene, porque es un gobierno pro-estadounidense, lo mismo con otros países. Entonces acá Estados Unidos tiene muchas cartas en sus manos, ¿sí? Y la verdad que muchos políticos latinoamericanos en este momento están más que preocupados porque están esperando que de un día para el otro se publique en algún diario tal sector político, tal funcionario político, tal gobierno, tal expresidente recibió coimas. Entonces Estados Unidos tiene realmente en su poder una información que le permite tener un peso geopolítico importantísimo en nuestra hermosa y amada región latinoamericana. Espero haber puesto un poquito de luz a esta oscuridad que es
el caso Odebrecht. Mi nombre es Damián Jakubowicz, les mando un fuertísimo abrazo. Me pueden escribir a damian.jakubowicz, Jakubowicz se escribe JACV_OV_ICH, generalmente en la descripción del video, del audio, está mi correo de contacto, @yahoo.fr, me pueden escribir para mostrarme puntos de acuerdo, puntos de desacuerdos. Traten de que cuando sean puntos de desacuerdo de no insultarme, porque yo cuando los puntos de desacuerdo están planteados con respeto los dejo, pero si ya hay insultos racistas, etcétera, los remuevo, y es una lástima porque a veces se dicen cosas interesantes pero se podrían plantear con respeto. Uno no pide que siempre estén de acuerdo con lo que uno dice, al contrario, es el debate el que fortalece, pero muchachos y muchachas, con respeto. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima entrega.